Hoy en día es muy común escuchar la palabra o la pregunta ¿hasta cuándo?, específicamente en referencia al dolor o el sufrimiento que toma lugar en este mundo. Pero sabes, hoy en día hay una respuesta para esta pregunta para ti y para mí. ¿Quisieras descubrirla? Acompáñanos, estudiemos juntos y encontremos la respuesta a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hoy en día hay muchas personas que se preguntan ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Específicamente cuando hablan en referencia al dolor y el sufrimiento que toma lugar en este mundo hoy en día. Pero sabes, hoy en día encontramos la respuesta a tal pregunta y se encuentra en la palabra de Dios. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de compartir la palabra de Dios hoy en día con ustedes. De igual manera con nosotros nos acompaña nuestro buen amigo David. Bienvenido, David. Muchas gracias, Leroy. Mi nombre es David Paño. Estamos listos también de abrir la palabra de Dios y estar listos para el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero también con nosotros se encuentra Argentina. Sí, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta de estar aquí. Y también con nosotros se encuentra nuestro amigo Raúl. Gracias. Sí, mi nombre es Raúl y estoy muy emocionado de estudiar las profecías de Daniel. Y espero que también a ustedes les emocione. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Sí. Vamos a ver que está dando gran bendición. Así es que sin decir nada más vamos a invitar a nuestra amiga Argentina si nos puede acompañar con una palabra de oración. Claro que sí. Querido Padre Celestial, gracias te doy por esta oportunidad de abrir tu palabra una vez más. Que, Señor, queremos pedirte que es el poder que está en ella transforme nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a poner en práctica todo lo que aprendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Argentina. No sé si algunos de ustedes en algún momento de la vida, y me imagino que sí, en algún momento nos hemos preguntado la pregunta ¿hasta cuándo?, ¿verdad? ¿O por qué? Específicamente cuando hacemos la pregunta es en referencia a esperar acerca de esto. ¿Se han alguna vez ustedes preguntado algo o hablado con Dios? Señor, ¿pero por qué? ¿O hasta cuándo va a pasar esto? Claro que sí. Mira, cuando revisamos lo que es justo y lo que es injusto, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez estaba en la clase, ¿no? En la secundaria. Y solo porque algunos, eran como 2 o 3 de los 40 que estábamos, se portaron mal, ¿y qué creen? Que a todos nos castigaron. Y que dicen, no, todo este grado, todo este lugar va a estar castigado. Y uno se dice, ¿y por qué? ¿No? ¿Hasta cuándo vamos a estar soportando que por culpa de estos, mucha gente inocente está teniendo que pagar? Y a veces nos preguntamos eso, ¿hasta cuándo? Cuando vemos el mundo, cuánto sufrimiento y todo eso, muchos se preguntarán hoy en día ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo estaremos sufriendo, man? Es verdad, David. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que muchas de las veces esta pregunta no es contestada o no se le da una justa respuesta. Y es muy relevante con el mensaje que tenemos para hoy en día porque es específicamente lo encontramos en el estudio para el día de hoy que se encuentra en Daniel capítulo 8 y vamos a poder ver cómo el sufrimiento o el dolor o la injusticia mueve a un siervo de Dios a hacer esta pregunta. Y David, ¿por qué no nos lees los versículos referentes a este estudio, por favor? Claro que sí. Se encuentra en Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8, versículo 14 dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entonces, hemos visto que, hemos estado estudiando acerca del santuario, y llega Daniel, y él está viendo estas visiones, donde dice hasta cuándo el santuario será purificado. Y eso es lo que vamos a ver en esta lección. ¿Qué es lo que significa y qué es lo que significa para mí también hoy en día, verdad? Es verdad. En estudios previos estuvimos viendo acerca de Daniel capítulo 7, donde encontramos cómo cómo Dios nos ilustra a través de diferentes bestias, los reinos que tomarán lugar en este día. Pero específicamente el versículo 14 de Daniel capítulo 8 nos trae la respuesta a la pregunta que podemos ver en el versículo 11. De hecho es un poco más para atrás. Vamos a empezar a leer el versículo 9
10 y 11. No sé quién gusta leerlo, por favor, para entender un poco mejor. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. So, aquí podemos ver una gente, ¿verdad?, que se está exaltando y hace guerra ¿contra quién? Contra el Altísimo. Contra el Altísimo, ¿verdad? Y podemos ver a través de la palabra de Dios que cuando se describe el Altísimo está hablando siempre en referencia a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es duda por la cual entonces Daniel hace la pregunta: hey, Señor, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Y es por eso que tiene mucho significado para nosotros hoy en día. Y los que están estudiando hoy en día con nosotros queremos invitarles a que pongan atención, porque esto es algo que nos traerá alivio y confianza en nuestras vidas de igual manera. Es correcto. Sabes, aquí dice, está hablando de un cuerno pequeño del cual hablamos en lecciones pasadas, y es interesante que dice el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y el versículo 11 dice también en el principio, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, es decir, contra Dios. Y ahora vemos en el contexto del conflicto de los siglos, ¿verdad? Sabemos que de alguna manera este cuerno pequeño es el enemigo de Dios, ¿verdad? Y dice que se exalta y se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, contra Dios. Y bueno, nosotros podemos pensar, ¿cómo es que lo hace? Realmente no puede ir al cielo y atacar a Dios o matarlo, no puede. Pero sí ataca a Dios cuando ataca a los hijos de Dios. Entonces esto en Daniel 8 vamos a empezar a ver un poco sobre este sistema de lo que hemos estado hablando del santuario, ¿verdad? Es un sistema en el que hemos visto que Dios tiene un plan de salvación para nosotros, y ese plan es el que el cuerno pequeño está atacando. Es un ataque muy fuerte porque, como dices, este cuerno pequeño primero no es Satanás. No es Satanás, sino porque estamos hablando de reinos. Y tenemos que darnos cuenta que Satanás nunca ataca directamente, que yo soy Satanás. Hasta desde el principio hasta el final vemos que Satanás siempre ha usado sistemas o una máscara, algo que usa en esta tierra para atacar a Dios. En el principio, ¿no? en Génesis, él usó, ¿qué es lo que usó? Una serpiente, ¿verdad? Entonces podemos ver continuamente cómo él usó reinos para atacar a Israel. Él nunca iba personalmente a atacar. Entonces, hasta con Job, usó los vecinos de Job para atacar. Entonces vemos que aquí está usando algo más. Entonces empieza este cuerno pequeño, se engrandece, o sea, agarra poder, y entonces empieza a atacar el santuario. El santuario es un sistema de adoración también. Es un sistema de crecimiento espiritual, un sistema como me dice cómo yo tengo que ser cristiano. Entonces eso es lo que eso empieza a cambiar, lo empieza a atacar y lo empieza a cambiar. Ahora podemos ver qué es lo que dice en el versículo 12, dice el continuo sacrificio. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es el continuo sacrificio para nosotros? Hablando en el contexto del santuario. Pues cuando se hacían los servicios en el santuario, cada tarde y cada mañana se hacía un sacrificio, donde el pueblo cada tarde se le llevaba para reflejar al Cordero que iba a venir en el futuro. Y también cada mañana el sumo sacerdote se levantaba temprano para otra vez hacer el sacrificio, para llevar a la gente otra vez para mirar al sacrificio que iba a venir en el futuro. Entonces todo eso que vemos de esos sacrificios que decías, es que la gente traía su cordero, ¿verdad? Ya hemos dicho antes, y confesaba sus pecados. Y como dices, David, ese sacrificio, de continuo sacrificio, está hablando de eso, pero ahora a nosotros hoy en día no llevamos un cordero para ser sacrificado, pero sí, cuando pecamos, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad?, para perdonarnos. Entonces, cada vez que nos arrodillamos para suplicar perdón por ese pecado, a eso se está refiriendo, al continuo sacrificio. En lecciones pasadas hemos establecido que
Jesús es el sacrificio, pero también es el sumo sacerdote, ¿verdad? Es el sacerdote que intercede por nosotros. El trabajo del sacerdote en el sacrificio diario era intercedía por las personas. Un punto acá que para nosotros tenemos que entender es que nosotros vamos a Jesús para que Él interceda por nosotros. En el santuario no había nadie más que el sacerdote que podía interceder por nosotros. Nadie más. O sea, no había otra opción. Ni los ángeles podían interceder, sino Jesús mismo. Entonces a nosotros nos está diciendo, Él trató de destruir esto. En el punto de decir, mira, Jesús no es el único que te puede ayudar a interceder. Entonces por eso nosotros pedimos a Jesús que nos ayude a interceder por nosotros. Ese es el sistema que el santuario estableció. Tenemos que ver cómo trabaja este cuerno pequeño, porque está tratando de... El trabajo de Satanás no es, como les digo, cuando él destruye algo, no es el que lo quiere quitar, pero sino que lo quiere cambiar. Y tenemos que entender eso, ¿verdad? Adelante, perdón. Gracias. Hablando del sistema que estaba creando el santuario, cuando Jesús, después de que resucitó y se encontró con los dos discípulos en el camino de Emaús, ellos estaban pensando, ¿era el verdadero Mesías? ¿Jesús era o no lo era? Y lo que hizo Jesús, lo que hizo fue y presentó en las Escrituras, empezando desde Moisés. Las escrituras que hablan del santuario, abrió y les explicó, mira, Moisés desde el principio hablaba de mí, los sacrificios apuntaban a mí, y eso es lo que está tratando de quitar el cuerno pequeño, una idea, está queriendo traer oscuridad acerca del plan de salvación, del ministerio de Jesús, y mirando en ese contexto, ahí vemos el problema, de que el problema es más bien quitándole el poder a Dios, quitándole el poder de salvación. Es verdad. Algo muy interesante que nos ayuda a establecer ese punto que acabas de comentar, Raúl, es, vemos en Daniel capítulo 8, versículo 14, está hablando, nos dice, y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego él, santuario será purificado. Y para los que han estado viendo este programa, podemos ver que en el santuario, desde el principio que empezamos esta serie de estudios, nos está hablando, ¿qué encontramos en el santuario? Es salvación. Tiene que ver con el perdón de pecados. Entonces quiere decir que este santuario, este lugar, está bajo ataque. Y por lo tanto está en tela de juicio o está siendo afectada la manera en cómo los hombres o los seres humanos son salvados hoy en día, ¿no es así? Ahora, yo estaba pensando en mi mente ahora mismo, estamos hablando de este cuerno pequeño. Si hay alguien que está atacando la manera en cómo ser salvados, cómo llegar a Dios, Jesús dice su palabra en Juan capítulo 14, que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Quiere decir que Él es el que intercede, ¿no es así? Entonces, es necesario identificar también a este agente, este cuerno pequeño. Y simplemente en estudios pasados, y los que están viendo pueden estudiar, es muy fascinante ver esto. En Daniel capítulo 7, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. En Daniel capítulo 8 seguimos viendo que la palabra de Dios sigue usando imágenes figurativas, como el carnero, ¿verdad? En el versículo 6 dice: y vi que hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto a la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Está describiendo un carnero con 2 cuernos, y esto en la profecía, a través de estudios podemos ver que está representando a Medo-Persia, ¿verdad? Después de esto viene otro macho cabrío, que está representando a quién? A Grecia, perdón. A Grecia. Entonces, Grecia hace ataque contra Medo-Persa, acaban estos dos, y después de Medo-Persa llega Grecia, pero después de Grecia surge otro poder que se llama, lo que vemos como el cuerno pequeño. Y lo identificamos como, ¿quién dijiste, David? Como Roma. Como Roma, ¿verdad? Es Roma, primero Roma, Imperio. imperial, y después Roma papal. Y es lo que estamos viendo aquí hoy en día. Y es necesario que sigamos estudiando y de esta manera poder ver entonces cómo es que este agente está siendo usado para atacar la manera en cómo los hombres se pueden salvar hoy en día. Quiero aclarar algo. Cuando mencionamos de Roma, ¿qué está pasando? Podrán decir, oh, man, wow, ¿qué será?
no, el cuerno pequeño no es una persona, es un sistema que quiere destruir el santuario. Por ejemplo, en el santuario vemos el sacrificio, el altar de sacrificio, que solo Dios, solo el sacrificio de Dios nos puede limpiar, nada más. Podemos ver que hay panes, la Biblia. Alguien va a querer cambiar la Biblia. Alguien va a querer decir, podemos cambiar la Biblia. Podemos ver el altar de incienso, que es la oración. Alguien va a querer cambiar el tipo de oración que Jesús hacía. Entonces podemos ver que todo esto ha sido siendo atacado durante muchos años. Y ahí viene, versículo 13, donde dice, y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo, a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Podemos ver, ¿alguna vez has estado con alguien y escuchas, digamos, a alguien que está hablando, dando un testimonio, y ves que esa persona, no sé si han estado en juicio, pero a veces se ha dado un testimonio falso, ¿verdad? Y uno se queda, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, ¿cómo es posible que es? Y vemos que un santo se acercó y dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este poder, este sistema que tiene poder, va a estar destruyendo, cambiando estas cosas? ¿Hasta cuándo? Y ahí es cuando llega nuestro versículo de esta semana, donde dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, ¿verdad? Amén. Nomás quiero ir un poco atrás, hablando de los imperios. La Biblia misma identifica al carnero y el macho cabrío. En el versículo 20 y 21, la misma Biblia dice, en cuanto al carnero que dice que tiene 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. La misma Biblia identifica estos 2 poderes. Y quiero ir más allá porque si uno mira en la historia, a mí me gusta mucho la historia de los mundos, de los imperios. Y yo cuando vi esto y cuando lo analicé con la misma historia, exactamente, primero hubo el imperio de los medos y los persas. Después surgió Grecia, y después, inmediatamente después de Grecia, el que tomó el lugar de Grecia fue Roma, el imperio romano. Y que después de las profecías miramos que el imperio romano nunca fue destruido, sino que fue dividido. Y ese es otro tema. Claro que sí. Ya pudiendo identificar esto, entonces podamos saber específicamente contra quién es el ataque. Y eso estamos viendo, hablando un poco antes, David, ¿verdad? Y ya lo leímos varias veces en el versículo 11. Este cuerno pequeño o esta gente o este sistema se engrandeció contra él, príncipe de los ejércitos. ¿Quién es? Dijimos, Retina. Dios, ¿verdad? O Jesús. Y por él fue quitado el continuo sacrificio que está hablando acerca de, dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. El ataque no es contra nadie más, es contra Jesús, contra el servicio que encontramos en el santuario, el sistema de salvación, y también contra los santos de Dios. Amén. Contra aquellos que quieren seguir a Dios. Y es por eso que es muy, muy buena la respuesta que se le da a Daniel. Dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Pero ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice el santuario será purificado? ¿Será que encontramos un lugar donde se habla en referencia cuanto a esto? Sí, podemos ver que muchas veces el momento en el santuario, cuando se hacían muchos sacrificios diarios, que es lo que hemos hablado, se llenaba de sangre, se llenaba de suciedad, ¿verdad? Había un día especial, una vez al año, donde se purificaba el santuario en realidad. Se limpiaba, como se restauraba en ese sentido. Entonces era una vez al año y se llamaba el día de la expiación, ¿verdad? Entonces podemos ver que a través de la historia también se pone esto y dice, hasta 2300 tardes de mañana va a llegar este día simbólico del día de la expiación. Que eso se habla de escatología, que es cuando escuchen escatología significa eventos de los días finales, ¿verdad? Entonces dice el día de la expiación, eso es cuando se purificaba el santuario. Es verdad, y podemos ver que en ese día de expiación, lo que encontramos en Levíticos capítulo 16, versículo 16 y otros versículos, no nos da mucho tiempo para ir en detalle con esto, pero sigan estudiando los que están viendo, es muy emocionante. En este día, como tú dijiste, David, era un día en el cual se reconciliaba a Dios, ¿verdad? Se purificaba el santuario de todos los pecados, pero más que nada también era vindicado. ¿Quién?
Dios mismo. Dios mismo, ¿verdad? Era declarado justo por todos como un Dios que impartía justicia. Y es muy interesante poder ver que en las lecciones previas, los que han estado siguiendo nuestros estudios pueden entender esto. Empezamos a hablar al principio de estos estudios que había un santuario también celestial. So, pudiendo ver que Jesús está intercediendo ahí, quiere decir que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, hablando del santuario celestial, ¿verdad? Y es muy interesante poder ver cómo la misma palabra de Dios más adelante en Daniel nos da la respuesta, nos muestra cuándo es que comienza estos 2300 tardes y mañanas. Sí, podemos ver también en Apocalipsis 14, 6 y 7. Vamos a ver Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, y a tribu y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. El estudio que estábamos estudiando, ¿verdad?, es sobre el día de expiación. Bueno, está conectado con el día de expiación. Y aquí lo que acaba de leer David dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y hizo la pregunta, ¿qué relación tiene este versículo con Daniel? Y tiene mucho que ver, porque en el día de expiación los pecados eran, ¿verdad?, purificados del santuario, pero al mismo tiempo Dios estaba examinando los corazones del campamento, de las personas que estaban afuera, porque ellos estaban tratando también al mismo tiempo de pedir perdón por los pecados que tal vez hicieron en ignorancia. Y todos aquellos que estaban aún examinando su corazón, Dios estaba examinando también sus corazones. Y en ese sentido, eso también se le puede llamar juicio. No es que Dios los estaba juzgando, dando una condenación, sino examinando sus corazones. Entonces, ese mismo cuando dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, está hablando de la misma evento que empezó aquí cuando dice Apocalipsis 14:7, porque la hora de su juicio ha llegado. Es como un sistema de investigación, ¿verdad? Es más que todo, más que un juicio, porque era cuando ese momento la gente se estaba, ¿cómo se dice? Se estaba examinando a ellas mismas, a ellos mismos, sí. Ellos se estaban diciendo, Señor, ¿hay algo que no haya confesado, Señor? ¿Hay algo que está en mi corazón? ¿Algo que está malo? Entonces, por mientras el sacerdote estaba ahí. Ya una vez más, cuando termine ese tiempo, ahí queda todo. La Biblia dice que el que no había confesado todos sus pecados era echado fuera del pueblo. Entonces estamos viendo como un momento de investigación que está tomando lugar, que cuando llega a eso dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a hacer, hasta cuándo tu verdad va a ser pisoteada? ¿Hasta cuándo este sistema del santuario que es real va a ser destruido? Y Dios se contesta acá, dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Y podemos ver que hay un momento donde hay un número, donde termina esos 2300 días y se empieza un momento del día de la expiación. Ahí es cuando empieza la purificación, que se hacía una vez al año, y ahí termina todo, ¿verdad? La bendición. Ahora alguien puede estar viendo y puede decir, es muy confortador el que cuando un hijo de Dios, ¿te imaginas cómo estaba Daniel diciendo, Señor, él puede ver como una visión todas estas cosas que están sucediendo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y será que Dios lo deja en silencio y le dice, mira, no hagas tales preguntas? Rápidamente, versículo 14 viene que dice Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas, y quiero que sepas que el santuario será purificado. Quiere decir que no voy a dejar siempre en injusticia, eso va a haber un día, como dijimos, de juicio, lo cual quiere decir que Dios va a hacer justicia, poner las cosas en regla, dará a cada quien de acuerdo a su voluntad. Pero estas 2300 tardes y mañanas, ¿sabe? Puede decir, ¿será que sean días? ¿Ya pasaron? Está hablando proféticamente, cada uno de estos versículos está hablando de profecía. En Números capítulo 14, 34 podemos ver como un día en profecía significa, ¿verdad?, un año. Y es un hermoso estudio, David, que yo sé que a cada uno de ustedes les emociona y están ansiosos por compartir. Pero lastimosamente el tiempo no nos da para poder explicar cada una de estas cosas. Pero lo importante de esto es que cuando alguien se pregunta, Señor,
¿Por qué tanto sufrimiento? Un mártir, alguien que está sufriendo ahora en día por causa de la verdad. Hay una respuesta para estas personas que dicen, hijo, yo estoy en camino para contestar. Y nada más quiero aclarar algo, mira, lamentablemente tal vez no podamos contestar todo o abarcar todo porque tenemos el tiempo corto, pero invitamos a las personas a estudiar esto. Claro. Estudiar, empiecen Daniel 2, 3, empiecen a ver cómo Dios desde mucho tiempo antes nos dijo el futuro, qué es lo que iba a pasar, y cómo Dios y cómo la Biblia puede predecir el futuro. Tenemos un Dios que conoce el futuro y que nos está preparando algo y nos está avisando, esto viene, prepárate, ¿verdad? Entonces, es una bendición saber que Dios está diciendo va a haber problemas, van a recibir ataques, el santuario va a ser atacado, pero no te preocupes, va a haber un momento donde yo voy a tomar lugar y va a haber juicio, ¿verdad? Es un juicio que nos da esperanza, no nos da aflicción, ¿verdad? Nos da esperanza. Y también cuando, bueno, hablando de esto, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? Eso estaba pensando. Y pues asegurarnos, yo creo, de entender eso porque es aplicable en nuestras vidas, de pedir perdón y saber que nuestros corazones están bien con Dios. Y de eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Gracias, Argentina. Y es verdad, podemos ver que Dios da una respuesta, va a haber un momento en el cual el santuario será purificado y santificado una vez más. El nombre de Dios va a ser reivindicado una vez más, va a ser puesto como Dios justo y verdadero, pero de igual manera también el reino será dado a los santos, a aquellos que siguen a Dios. Quisieras tú ser parte de ese grupo de personas, quisieras tú poder ver cómo ese reino es entregado una vez más a quien en realidad pertenece. Yo quiero ver eso, y mi querido amigo o amiga, padre o madre que está viendo en este momento, queremos instarle a seguir escudriñando las Escrituras, ¿sabes? Cuando miramos la palabra de Dios es algo muy emocionante. Dios nos muestra línea tras línea. Sus profecías están ancladas perfectamente en la historia de la humanidad que estamos viendo. Hay una respuesta a las preguntas que tenemos. Y para el sufrimiento y la pregunta que se hacía Daniel en aquel día, Dios dio una respuesta. Y hoy en día también te da una respuesta a ti. Acerquémonos a Jesús y pidámosle que nos ayude en nuestras vidas. Que el Señor te siga bendiciendo. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. Hoy en día es muy común Estas visiones donde dice hasta cuándo el santuario será purificado. Y eso es lo que vamos a ver en esta lección. ¿Qué es lo que significa y qué es lo que significa para mí también hoy en día, verdad? Es verdad. En estudios previos estuvimos viendo acerca de Daniel capítulo 7, donde encontramos cómo cómo Dios nos ilustra a través de diferentes bestias, los reinos que tomarán lugar en este día. Pero específicamente el versículo 14 de Daniel capítulo 8 nos trae la respuesta a la pregunta que podemos ver en el versículo 11. De hecho, es un poco más para atrás. Vamos a empezar a leer el versículo 9, 10 y 11. No sé quién gusta leerlo, por favor, para entender un poco mejor. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los Pedirte que es el poder que está en ella transforme nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a poner en práctica todo lo que aprendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Argentina. No sé si algunos de ustedes en algún momento de la vida, y me imagino que sí, en algún momento nos hemos preguntado la pregunta ¿hasta cuándo, verdad?
o por qué. Específicamente cuando hacemos la pregunta es en referencia a esperar acerca de esto. ¿Se han alguna vez ustedes preguntado algo o hablado con Dios, Señor, pero por qué o hasta cuándo va a pasar esto? Claro que sí, mira, cuando revisamos lo que es justo y lo que es injusto, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez estaba en la clase, ¿no? En la secundaria, y solo porque algunos, eran como 2 o 3 de los 40 que estábamos, se portaron mal, y que creen que a todos nos castigaron. Y que dicen, no, todo este grado, todo este lugar va a estar castigado. Y uno se dice, ¿y por qué, no? ¿Hasta cuándo vamos a estar soportando que por culpa de estos, mucha gente inocente está... Hoy en día es muy común escuchar la palabra o la pregunta ¿hasta cuándo? Específicamente en referencia al dolor o el sufrimiento que toma lugar en este mundo. Pero sabes, hoy en día hay una respuesta para esta pregunta para ti y para mí. ¿Quisieras descubrirla? Acompáñanos, estudiemos juntos y encontremos la respuesta a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hoy en día hay muchas personas que se preguntan ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Específicamente cuando hablan en referencia al dolor y el sufrimiento que toma lugar en este mundo hoy en día. Pero sabes, hoy en día encontramos la respuesta a tal pregunta y se encuentra en la palabra de Dios. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de compartir la palabra de Dios hoy en día con ustedes. De igual manera con nosotros nos acompaña nuestro buen amigo David. Bienvenido, David. Muchas gracias, Leroy. Mi nombre es David Paño. Estamos listos también de abrir la palabra de Dios y estar listos para el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero también con nosotros se encuentra Argentina. Sí, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta de estar aquí. Y también con nosotros se encuentra nuestro amigo Raúl. Gracias. Sí, mi nombre es Raúl y estoy muy emocionado de estudiar las profecías de Daniel. Y espero que también a ustedes les emocione. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Sí. Vamos a ver que está dando gran bendición. Así es que sin decir nada más vamos a invitar a nuestra amiga Argentina si nos puede acompañar con una palabra de oración. Claro que sí. Querido Padre Celestial, gracias te doy por esta oportunidad de abrir tu palabra una vez más. Que, Señor, queremos... Teniendo que pagar. Y a veces nos preguntamos eso, ¿hasta cuándo? Cuando vemos el mundo, cuánto sufrimiento y todo eso, muchos se preguntarán hoy en día, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo estaremos sufriendo, man? Es verdad, David. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que muchas de las veces esta pregunta no es contestada o no se da una justa respuesta. Y es muy relevante con el mensaje que tenemos para hoy en día porque específicamente lo encontramos en el estudio para el día de hoy que se encuentra en Daniel capítulo 8 y vamos a poder ver cómo el sufrimiento o el dolor y la injusticia mueve a un siervo de Dios a hacer esta pregunta. Y David, ¿por qué no nos lees los versículos referentes a este estudio, por favor? Claro que sí. Se encuentra en Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8, versículo 14 dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entonces, hemos visto que hemos estado estudiando acerca del santuario, y llega Daniel, y él está viendo